Bien, el segundo examen, vamos a intentar hacer el segundo examen de la segunda evaluación, ¿vale? ¿Qué nos decía este examen? Vale, pues tenía varios problemas teóricos y problemas. El 2, el 3 y el 4 son problemas, así que nos vamos a centrar sobre todo en el 2, el 3 y el 4, porque los otros teóricos simplemente es buscarlos en nuestros apuntes o en el libro, ¿vale? En primer lugar, nos dice, a ver si mueve esto. En primer lugar, nos dice, el ejercicio 1 dice, la solubilidad del sulfato de cobre, que es la sal esta azul que usamos para hacer los cristales, en agua es de 20,7 gramos en 100 mililitros de disolución, a 25 grados centígrados. Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué quiere decir este dato? ¿Vale? Bueno, ¿qué quiere decir este dato? Lo que te están preguntando ahí es la definición de solubilidad. Nos vamos a nuestro libro, en la página, en el tema 3, cuestión de buscarlo. ¿Vale? El tema 3, en la página 68, pues aquí tenéis la definición de solubilidad, ¿vale? Simplemente es ponerla, ¿de acuerdo? ¿Qué le pasaría a la solubilidad si aumentásemos la temperatura? Pues en los apuntes o en la página, en el mismo libro, en la 69, aquí tenemos los factores que aumentan a la solubilidad, a la agitación y la temperatura, ¿vale? Ahí está explicado qué es lo que le hace a la solubilidad, la agitación y la temperatura, ¿vale? Pues es lo que hay que poner. Si aumentásemos la temperatura y si agitásemos la disolución, se aumenta la temperatura, ¿vale? ¿Qué tipos de disoluciones de sulfato de cobre en agua podemos preparar en función de la relación entre la cantidad de soluto y disolvente? Pues tipos de disoluciones según la proporción de los componentes, ¿vale? En la misma página, diluida, concentrada, saturada, ¿vale? Incluso podemos decir también sobresaturada, ¿vale? Que le pusimos en los apuntes. Pues bien, ese ejercicio teórico se busca en el libro o en nuestros apuntes. El siguiente ejercicio, que es un problema. Vamos a intentar resolver el problema. ¿Vale? Pongo por aquí. Dice, se tiene 450 mililitros de una disolución que contiene 30 gramos de azúcar, ¿vale? Calcula la concentración en gramos por litro, ¿vale? Pues bien, tenemos aquí tres formas de expresar la concentración. El tanto por ciento en masa, el tanto por ciento en volumen y la concentración en gramos por litro. La que nos están preguntando esta vez es esta, ¿vale? Por lo tanto, nosotros en el examen lo que tendríamos que poner es ejercicio 1, un segundo. Pues la fórmula, ¿no? Concentración en gramos por litro es igual a masa de un componente en gramos, en este caso es el azúcar, el volumen total en litros, el volumen de la disolución, ¿vale? Y ya está, sin multiplicar por 100. Por lo tanto, tenemos que tener tres datos. Concentración en gramos por litro, masa del componente y volumen total, ¿vale? Esto es en gramos y esto es en litros. Vamos a ver los datos que nos dan. Dice 450 mililitros de una disolución. Pues eso es el volumen total. 450 mililitros. Que eso es igual a 0,45 litros. ¿Vale? Que contienen 30 gramos de azúcar. Pues la masa del componente, que es uno de los componentes de la disolución. La disolución está formada por azúcar y agua. Pues la masa del componente azúcar es 30 gramos y lo que nos piden es la concentración. Pues simplemente es sustituir esto aquí, perdón, aquí, había que sustituir 30 aquí y 0,45 aquí y ya está. Concentración en gramos por litro es igual a 30 gramos entre 0,45 litros ...66
66,7 gramos partido por litro, ¿vale? Eso quiere decir que en un litro de disolución hay 66,7 gramos de azúcar, ¿vale? Ese es el apartado A. Vamos a ver el apartado B. Dice, la cantidad de azúcar que hay en 750 centímetros cúbicos de disolución, ¿vale? Pues vamos a poner los datos. La concentración en gramos por litro es la misma de antes, porque si es la misma disolución, siempre va a tener la misma concentración. 66,7 gramos por litro. La masa del componente y el volumen total en litros, ¿vale? Fijaos, nos dice la cantidad de azúcar, pues la masa del componente es lo que no sabemos, ¿vale? Que hay en 750 centímetros cúbicos de disolución. Pues ese es el volumen total, 750 centímetros cúbicos, que es igual a 750 mililitros, que es igual a 0,75 litros, porque hay que poner los litros, ¿vale? Y ya simplemente es sustituir en la fórmula, ¿veis? No hace falta ponerla de nuevo. Concentración en gramos por litro son 66,7 gramos partido por litro, es igual a la masa del componente, que no sabemos cuánto es, en gramos, partido el volumen total, en litros. El volumen total en litros, que debería haberlo puesto ya, que son esos 0,75 litros, ¿no? Lo pongo ahí, ¿vale? Punto y coma, ¿cómo se despeja la masa del componente en gramos? Pues, como esto está dividiendo, lo pasamos para acá multiplicando, ¿vale? 66,7 por 0,75, lo tenemos aquí de antes, por 0,75, y te queda justamente 50 gramos de azúcar. Ese sería el apartado B, ¿vale? Aquí esto eran litros, ¿vale? Bien, pues el siguiente ejercicio. Ejercicio 2. Vamos a leerlo. Dice, se disuelven 125 gramos de azúcar en 350 gramos de agua. Calcula la concentración en tanto por ciento en masa, ¿vale? Pues ahora, de las tres fórmulas que tenemos, la que hay que usar es esta, el tanto por ciento en masa, ¿vale? Pues nos la escribimos, ¿vale? La ponemos aquí en nuestro ejercicio. Tanto por ciento en masa es igual a la masa de un componente, ¿vale? Entre la masa total por 100. Acordaos que las unidades de esto tenían que ser las mismas, ¿vale? Si esto está en gramos, esto también en gramos, ¿vale? Pues bien, dice 125 gramos de azúcar. Perdón, antes de poner los datos, tenemos que tener tres datos, ¿no? Tanto por ciento en masa, la masa de un componente y la masa total, ¿vale? 125 gramos de azúcar en 350 gramos de agua, ¿vale? Pues como nos piden la concentración del soluto, que en este caso es el azúcar, pues la masa del componente son 125 gramos, ¿vale? Y la masa total de la disolución serán 125, la disolución está formada por 125 gramos de azúcar y 350 gramos de agua. Por lo tanto, la masa total son 125 gramos más 350 gramos de agua, ¿no? 125 más 350, 475, ¿no? 475 gramos, ¿vale? Y lo que nos preguntan es la concentración. Pues esto será de incógnita, ¿vale? Pues ya está, sustituimos tanto por ciento en masa es igual a la masa del componente del azúcar, en este caso 125 gramos, entre 475,
por 100. Tanto por ciento masa es igual, esto está en gramos y esto está en gramos, estaría correcto porque tiene que estar en las mismas unidades. 125 dividido entre los 475 por 100, 26,1. 26,1%, ¿vale? Eso es lo que sale. 26,3, 26,1, ¿vale? Ahora, sí. Bien, ese sería el apartado A. Vamos a ver el apartado B. Dice, la cantidad de azúcar disuelta en 500 gramos de disolución. Vale, pues el apartado B, como estamos trabajando con el tanto por ciento en masa, pues volvemos a poner otra vez aquí los datos. Tanto por ciento en masa, masa del componente, masa total, ¿vale? El tanto por ciento en masa sigue siendo lo mismo, 26,1, ¿no? por ciento. La masa del componente, en este caso, y de cantidad de azúcar, pues es lo que nos preguntan, la cantidad de azúcar. Y la masa total nos la tienen que dar, que son 500 gramos de disolución. ¿Vale? Pues sustituimos. Tanto por ciento en masa son 26,1. Es igual a la masa de azúcar. Masa de azúcar, que es lo que tenemos en el componente, entre la masa total, que en este caso son 500 gramos, por 100. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo despejamos esto? Pues lo que tenemos que dejar es solo esto de aquí. Pues vamos a hacerlo por partes. El 500 que está aquí dividiendo lo paso para acá. 26,1 por 500 es igual a la masa de azúcar por 100. ¿Vale? Y ahora el 100 que está aquí multiplicando lo paso dividiendo y te queda 26,1 por 500 entre 100. Es igual a la masa de azúcar. Y la masa de azúcar, cogemos la calculadora, esto es por 500 entre 100 y te queda 130. 130 gramos de azúcar. ¿Vale? 132, bueno, habré confundido por ahí algún decimal o algo. ¿Vale? 130 gramos, prácticamente es lo mismo. ¿Vale? ¿Veis? Si antes teníamos 475 gramos en total, teníamos 125. Ahora, como tenemos 500 gramos de disolución, pues tenemos un poquito más de azúcar. ¿Vale? Bien. Este sería el ejercicio 2. Como veis, muy parecido al otro. ¿Vale? Y por último, vamos a hacer el ejercicio 3. A ver. Dice, se ha preparado una disolución disolviendo 60 gramos de tricloruro de hierro, ¿vale? Que eso es una sal, 60 gramos, en 840 gramos de agua. Con lo que el resultado ha resultado un volumen final de 850 mililitros. Calcula la concentración de la disolución en gramos por litro, ¿vale? Pues ya sabemos la fórmula que tenemos que usar. Este es el 4, ¿no? Vale, antes me he confundido porque esto es el 2 y este es el 3, ¿vale? Porque el 1 ya lo hemos hecho. Este es el 4. Bien, pues si nos piden la concentración en gramos por litro, pues concentración en gramos por litro es igual a la masa del componente en gramos partido volumen total en litros, ¿vale? Y tenemos tres datos: concentración en gramos por litro, masa del componente, volumen total, ¿vale? La concentración es lo que nos piden, incógnita, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Dice 60 gramos de tricloruro de hierro, ¿vale? En 840 gramos de agua, con lo que ha resultado un volumen final de 850 mililitros. Pues el volumen de la disolución son 850 mililitros, ¿vale?
no puede ser este el volumen de la disolución, el 840 gramos, porque el volumen se mide en mililitros, ¿vale? Serían 850 mililitros, ese es el volumen total, que en litros son 0,85 litros. Y la masa del componente es lo que hemos disuelto de tricloruro de hierro, que son 60 gramos. ¿Vale? Pues ya tenemos ahí todos los datos. La concentración en gramos por litro es igual a los 60 gramos entre 0,85 litros, 60 entre 0,85, 70,6 gramos por litro, ¿vale? Que es el dato que nos sale ahí, ¿vale? Como veis, muy sencillo. El apartado B dice la concentración de la disolución en tanto por ciento en masa, ¿vale? Pues tanto por ciento en masa es igual masa del componente, en este caso del tricloruro de hierro, que ya sabemos que son 60 gramos, masa total por 100, ¿vale? Nos ponemos los datos. Tanto por ciento en masa es la incógnita, masa del componente son los 60 gramos y la masa total serán los 60 gramos de tricloruro de hierro más los gramos de agua, que te lo tienes que dar, ¿veis? Que son 840 gramos de agua. 840 gramos, ¿vale? Pues 60 más 840 son 900 gramos en total. Y ya tenemos los dos datos y falta uno. Lo único que tenemos que hacer es sustituir. Masa del componente, 60 gramos. Masa total, 900. Por 100. Pues 60. 60 por 100 entre 900 y sale 6,7%. ¿Vale? Y ese sería el apartado B. Y por último, el apartado C, que es teórico, ¿vale? Fijaos lo sencillo que es el apartado C. Dice, si se depositase en un vaso 100 mililitros de disolución, ¿qué concentración tendría? Pues tan sencillo como poner la misma, ¿vale? Porque la concentración es una característica de la disolución, ¿vale? No es no va a cambiar. Es como si tú, por ejemplo, coges una Coca-Cola de 2 litros y echas un poco de Coca-Cola en un vaso. La concentración de esa Coca-Cola va a seguir siendo la misma, sigue siendo Coca-Cola, aunque tengas menos volumen. En vez de tener 2 litros, tiene 200 mililitros, que es lo que cabe en un vaso normalmente, ¿vale? Es decir, la concentración no cambia, seguiría siendo la misma, seguirían siendo 70,6 gramos por litro o 6,7% en masa, que es exactamente lo mismo. ¿Vale? Bien, pues continuamos con el examen. ¿De acuerdo? El ejercicio 5 es teórico, ¿vale? Simplemente buscar en los apuntes. Dice, permite separar dos líquidos con diferente. Se deposita una mezcla en el líquido se sitúa en la parte inferior, mientras esto es una decantación, ¿vale? Pues nos vamos al libro. A la parte de las técnicas de separación. Aquí tenemos la decantación. Esto que viene aquí descrito es prácticamente esto de aquí, y se trata de completarlo. La decantación permite separar dos líquidos inmiscibles con diferente densidad, pues completarlo vosotros, ¿vale? El siguiente, mediante puede separarse un disuelto en forma de, esto es una cristalización, ¿vale? Nos vamos a la misma página, la 73, y aquí tenemos la cristalización, buscamos ahí las palabras que nos faltan, ¿vale? Y completamos esto. El ejercicio 6, pues esto es una destilación y esto es una decantación, esto es una filtración, pues simplemente pues ponerle los nombres de los instrumentos, ¿vale? Fijaos, aquí en la destilación tenéis casi todos los nombres, ¿ves?
refrigerante, el matraz de destilación, el termómetro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues le ponéis los nombres. ¿Vale? Y en este lo mismo. ¿Vale? Aquí tenéis la filtración. ¿Vale? Y estos nombres pues están en los apuntes. ¿Vale? El embudo, el filtro, etcétera. ¿Vale? Y por último, pues esto también es teórico. ¿Vale? Contesta verdadero o falso. Mediante la filtración podemos separar un sólido disuelto en un líquido, ¿vale? Pues como nos están preguntando por la filtración, nos vamos a la filtración y dice un sólido insoluble en el seno de un líquido. Pues insoluble es lo contrario que disuelto, por lo tanto eso sería falso, ¿vale? Y así con todas. El siguiente, una disolución líquido-líquido podría ser una mezcla de agua y aceite, ¿vale? Pues nos vamos a buscar aquí los tipos de disoluciones, ¿vale? Disolución líquido, de alcohol sanitario, ¿vale? ¿Ves? O sea, eso no es el agua y el aceite, ¿vale? Bueno, esto sería una forma de explicarlo. Otra forma es que para que sea una disolución tiene que estar mezclado. El agua y el aceite no se mezcla. El agua y el aceite es una mezcla heterogénea, no es una disolución, ¿vale? Es una mezcla heterogénea. ¿Lo veis aquí? ¿De acuerdo? Bueno, pues así con todo eso es buscarlo. Lo más difícil son los problemas, que están perfectamente explicados. Lo más sencillo es la teoría, que lo que tenéis que hacer es buscarlo vosotros. ¿Vale? Pues nada, ese sería el segundo examen.